Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas al plenario de directores de líneas de investigación del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Soy Marina Matarrese, soy la directora del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo. Quería contarles que este espacio, este plenario, se realiza una vez al año en forma ininterrumpida desde el 2017. Esta es su 7ª edición. El objetivo de este espacio es intercambiar entre los directores y las directoras los avances de la línea de investigación, actualmente de cada proyecto, y cómo muchas de ellas se desarrollaron con distintas y destacadas instituciones académicas del resto del mundo. Independientemente de este espacio que tiene que ver con, que es el plenario de directores, hay otro espacio del Instituto de Investigación que se desarrolla en julio y que se denomina el Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño y al cual ya los estamos invitando a todos y todas. En este espacio, en el Coloquio Internacional, nuevamente los directores y cada uno de los investigadores que han trabajado en el último proyecto presentan en profundidad los resultados de sus proyectos que se publican, ¿sí? Esta investigación o los proyectos de investigación se dan a conocer a través de la publicación del cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, ¿no? Entonces, este julio se va a dar a conocer el periodo agosto 2022, julio 2023. Entonces, volvemos a contarles la dinámica del presente plenario. Cada director, directora, en lo que se desarrolló desde las 10 de la mañana y que nos queda una comisión más todavía, desarrolla, expone los lineamientos de su línea de investigación y lo presentan. En este momento son 19 las líneas activas del Instituto de Investigación. A cada una de estas están todos y todas más que bienvenidos a sumarse. Y de hecho, este es el espacio en el cual uno puede darse cuenta a cabalidad de la prolífica cantidad de temáticas y lineamientos que estamos investigando. Cada línea entonces tiene un número, yo voy a decir la línea número tal, y hay por ejemplo, línea 12.1, y el punto 1 quiere decir el número de proyectos, es decir, hay distintos proyectos anuales o bianuales que se van desarrollando a lo largo de cada línea de investigación. Bien, les cuento que los y las participantes tienen habilitado el chat como vía de comunicación. En ese chat, tanto los coordinadores del instituto, como Adrián Jara, como nosotros tenemos abierto el chat para interactuar y hacer preguntas, etcétera, como para difundir investigación. Van a ver que les llegan numerosos links. Esos links direccionan a las distintas páginas web en las que tienen la información y las producciones de las líneas de investigación, como para que las consulten. Bien, este plenario también les quería contar que es un evento interno. Si bien es interno, está abierto al público, y al final tenemos unos 15 minutos para preguntas y reflexiones. Por último, les cuento que las comisiones están siendo grabadas y su publicación estará disponible en el canal de YouTube a fines de marzo. Bueno, dicho todo esto, vamos a dar comienzo a la comisión correspondiente, que la inicia la coordinadora de la línea de investigación número 3, titulada Forma y Materialidad, incidencia de la morfología y la tecnología en el diseño de espacios y productos, la doctora Ana Cravino. Está luz, así que si querías... No, vamos, la dejamos terminar de llegar y nosotros continuamos luego. Gracias, bueno, entonces Ana. Voy a compartir, ¿sí? Bueno, ¿se ve bien? Perfecto. Bueno, esta línea de investigación que me toca dirigir se llama Forma y Materialidad. Y implica el análisis, el estudio, la reflexión
acerca de la incidencia de la morfología y la tecnología en el diseño de espacios y productos. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, este speech lo voy a repetir varias veces. ¿Puede haber forma sin materia? Sí, la geometría. Uno puede imaginarse un círculo, un cuadrado, que no tiene una materialidad. Pero ¿puede haber una materialidad sin forma? Aún la materialidad más tosca tiene una forma amorfa, que uno no podrá definir, pero tiene forma. Entonces queremos relacionar estos dos pares, forma y materia, con respecto al diseño de espacios interiores y productos. O sea, cuando hablamos de productos, hablemos del equipamiento, los componentes que van desde los muebles, los accesorios, incluso a veces elementos del diseño gráfico, o hablaríamos diseño industrial, diseño textil, que tienen que ver con este espacio interior. Entonces reflexionamos acerca de lo configurado y lo configurante. Nosotros habitamos en espacios configurados. Habitamos en salas, estares, dormitorios, y no habitamos tanto entre ladrillos o entre losas de hormigón, sino que nos importan los espacios configurados. Y este es el tema de reflexión. Entonces consideramos en nuestra línea de investigación que tenemos una obligación, un deber, que es construir teoría acerca del diseño de interiores, incluyendo en esta teoría, obviamente, imbricaciones con la arquitectura y con el diseño de equipamiento o diseño industrial. Generalmente cuando hablamos de diseño de interiores, el diseño de interiores pareciera que es parasitario o que es deudor de la arquitectura. Y en este punto estamos exigiendo, ¿sí?, una autonomía disciplinar, una reflexión sobre estas espacialidades. Entonces vamos a contar un poquito lo que hicimos. Bueno, esto sería el número de investigación. Hemos trabajado con algunas universidades, como la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad de Azuay, ambas en Ecuador, ¿sí? Y vamos a analizar los diferentes proyectos que hemos transitado. El último es Lógicas y Poéticas de Habitar el Espacio Doméstico, y luego hablamos de la metáfora orgánica, el legado del Bauhaus, la morfología espacial y objetual 2, y esto implicaría una taxonomía de espacios y productos, y además morfología espacial y objetual 1, también otra taxonomía de espacios y productos. Yo soy además doctora en arquitectura y profesora del doctorado en diseño en la Universidad de Palermo. Bueno, entonces, vamos a hablar de la última investigación, que tiene que ver con las lógicas y poéticas del habitar, el espacio doméstico. Esto fue publicado en el cuaderno 164. Es interesante porque ¿quién no ha habitado una casa o departamento? Todos sabemos lo que es habitar, pero pocos nos ponemos a reflexionar, digamos, a poner en crisis determinadas cuestiones aceptadas, ¿sí? Hay un viejo artículo de Reiner Banham que plantea que una casa no es necesariamente un hogar, ¿sí? ¿Qué implica el espacio doméstico? ¿Qué implica la domesticación, entre comillas, ¿sí?, del espacio doméstico? ¿Cuándo apareció el espacio doméstico como tal? ¿Qué implica estas lógicas y estas poéticas de habitar? La casa, por ejemplo, no solamente es abrigo, ¿sí?, un lugar de protección de las inclemencias del tiempo o guardador de la intimidad, sino también es un símbolo del estatus, de la forma de habitar, y fundamentalmente es un santuario, ¿sí? Uno llega a su casa y deja, mito, ¿no? Es un mito, los problemas del lado de afuera de la puerta. Entonces, ¿qué implica este santuario de la vida doméstica? Bueno, para ello hemos trabajado acá con diferentes investigadores que han trabajado sobre los espacios poéticos en la arquitectura doméstica. Hemos trabajado también acá sobre el espacio doméstico en una ciudad como la de Sucre, en Bolivia, muy ligado
a la religiosidad, a pequeños santuarios que hay en este espacio doméstico. Hemos trabajado sobre ciertas máximas arquitectónicas en el funcionalismo, ¿sí?, de la arquitectura doméstica, también el sentido del chalet californiano o la casita, algunos llaman el chalecito peronista, o la casa en un estilo que se llamaba Mission Style, que era el estilo de las misiones californianas, y cómo se apropió en Argentina. Y también hablamos de las lógicas multiespaciales, el espacio doméstico en las diferentes densidades urbanas. No es lo mismo habitar en una casa en un suburbio que habitar en un departamento. Y también hemos trabajado sobre las cuestiones de la vivienda social, ¿sí?, y los aspectos que cada vez nos comprometen más en este verano ardiente en Buenos Aires, cómo la vivienda puede ser un elemento de contribución a la sustentabilidad, ¿sí? Cómo podemos mejorar el medio ambiente. Otro número le hemos dedicado a la metáfora orgánica. La metáfora orgánica es un nombre que le damos a aquellas formas orgánicas que aparecen a partir del Art and Craft, que aparece con el Art Nouveau, que atraviesa con el organicismo, ¿sí? Y hay una serie de elementos que asociamos con lo blando, lo amigable, lo cotidiano. No son espacios duros, sino que son espacios blandos, y que habitualmente los habitamos y tienen diferentes significaciones. Se habla de la fluidez, de lo dinámico, de lo mórbido, de lo sensual. Entonces, esto aparece en diferentes arquitectos, ¿sí? Por ejemplo, el organicismo, la arquitectura de Wright. También hablamos de la analogía biológica, cómo hay arquitecturas de vanguardia que empiezan a tomar formas de la naturaleza para dar soluciones a nuevos problemas. También hablamos de la arquitectura que tiene que ver con lo fractal, lo biológico, ¿sí?, y las nuevas formas culturales. La bioimitación en objetos, ¿sí?, objetos que resultan que son pregnantes, que son resistentes, que son durables. Bueno, podemos tomarlo esto para imitar. Y también hablamos de estas cuestiones de lo orgánico como una cuestión casi epistemológica, empezar a replantear el mundo de lo orgánico y lo artificial como mundos distintos y ahora verlos como mundos integrados. Cómo la naturaleza empieza a dialogar con el diseño, y también encontramos cómo en las artes gráficas las transformaciones que hubo en los medios de producción, por ejemplo en las imprentas, hicieron que empezaran a aparecer aquellos antiguos elementos que aparecía, por ejemplo, en los códices medievales, cómo las imprentas empiezan a mejorar. Entonces, estos elementos son muy contemporáneos. También en esta publicación aparece una tesis de Claudia Marcela Sánchez, ¿no?, que casualmente trabaja con el concept car, estos autos de formas mórbidas, ¿sí?, y redondeadas. Bueno, otro cuaderno lo dedicamos al legado del Bauhaus. El Bauhaus no tuvo una titulación en diseño de interiores, ¿sí? Sí tuvo otras titulaciones. Uno habla de textil, gráfico, industrial, pero no diseño de interiores, a pesar de que hicieron muchos proyectos de diseño de interiores. Hicieron varias viviendas como prototipos para trabajar dentro de ellos. Y el Bauhaus, más temprano que tarde, llegó e impactó en América Latina. Y las enseñanzas del Bauhaus fueron apropiadas de distintas maneras por las distintas escuelas o los distintos diseñadores en América Latina. Recordemos que el Bauhaus quería unir la industria con el diseño, el maestro de la forma con el maestro de la tecnología, que en esto coincidimos, ¿no?, la forma con lo tecnológico, pero también implicaba una cuestión de producción en serie. En nuestra interpretación latinoamericana, el Bauhaus tiene que ver mucho con lo artesanal, cómo el diseño dialoga con la materia a partir de lo artesanal. Bueno, hay diferentes trabajos
que hemos visto, cómo se recupera el trabajo de Annie Albert en lo textil, cómo la Escuela de Diseño de la Universidad de la SUAY en Cuenca hay mucho trabajo con respecto al artesanal, ¿sí? También cómo vemos, cómo hacemos un balance actual de lo que significó el Bauhaus, ¿sí? Cuál fue el legado ideológico, ¿sí? Encontramos además cuestiones que parecieran ser menores, ¿no? El equipamiento, los juguetes, los muebles para niños, ¿sí? Y también las mujeres, el protagonismo de las mujeres del Bauhaus. Y también fundamentalmente la cuestión filosófica, Laura Alemán planteaba esta cuestión de el desprendimiento de la metafísica y el diálogo con el Círculo de Viena. Bueno, y otros dos textos que voy a decir rápidamente: Morfología Objetual Espacial 2 y Morfología Espacial 1, tuvieron que ver con una especie de recorrido histórico con diferentes relaciones en los espacios, ¿sí? Entre el diseño interior y el equipamiento. Entonces, por ejemplo, en algunos textos trabajamos sobre el Deutsche Werbung, ¿sí? Trabajamos sobre el casablanquismo en Argentina, ¿sí? Diferentes corrientes que tienen que ver con las lógicas de coherencia espacial en Zaha Hadid. Entonces, cómo este diálogo entre la forma y la materia aparece permanentemente. Esto nos implica empezar a construir, cuando hablamos de taxonomías, no solamente unas clasificaciones de espacios y objetos, sino empezar a plantear categorías rigurosas para poder referirse a esto. Bueno, este sería un resumen muy, muy rápido, ¿sí? De lo trabajado en los últimos 5 años. ¿Sí? Hay un antecedente previo, que es un texto sobre diseño interior, sobre historia de diseño interior, que elaboramos hace unos cuantos más años con Roberto Céspedes. Sí, que sería el antecedente de esto. Bueno, dejo de compartir y agradezco a todos los que están acá escuchando. Muchas gracias. Gracias, Ana, por la exposición, la brevedad y la manera concisa en la que pudiste dar cuenta del recorrido fructífero y de muchos años también, digamos, duradero en el tiempo y en cantidad de producción y en solidez académica, que no es menor, de tu línea de investigación. Luz del Carmen, ¿estás por ahí? Ahora había apagado la cámara, pero si no seguimos. En este caso le damos la palabra a María Luján Oulton y Diego Maté para que expongan la línea número 18, que se llama Games Studies, Juego y Sociedad, Perspectivas Digitales Contemporáneas, y nos cuenten un poco de qué va la línea. Muchas gracias, Marina. Voy compartiendo pantalla. Y ahí estamos. Bueno, María Luján, quien les habla. Esta línea empieza en el 2018 y, coincidiendo con lo que decía Ana Cravino, también tiene el objeto de construir teoría en relación con los videojuegos. Esto es, bueno, es el objetivo de los Game Studies. Como antecedente a esta línea, quiero que nos presentemos con Diego para entender de dónde aparece este campo de estudio en construcción. Soy Luján Oulton, soy magíster en comunicación y creación cultural. Hace más de 10 años que me desempeño en el campo del game art, o de los videojuegos experimentales artísticos. Soy curadora de videojuegos artísticos y de playful media, de arte tecnológico que trabaja con lo lúdico, y de estas hibridaciones y cruces que se dan entre los campos de lo artístico, del videojuego y de la sociedad. A raíz de ahí, que es todo un campo que nace a inicios en la década del 2000, es que va evolucionando este concepto del game art, y junto con eso va a evolucionar la curaduría, el desarrollo, el crecimiento de los videojuegos artísticos y experimentales, y va a ir creciendo de la mano también de todo un espacio académico que va a empezar a reflexionar. Es así como con Diego nos vamos a juntar
para desarrollar esta línea. Entonces, como les decía, soy curadora, también soy cofundadora de Gaia, Games Art International Assembly, que tiene el objetivo de agrupar a los curadores, coordinadores de comunidad y productores de eventos que trabajan con el videojuego, entendiéndolo en tanto objeto cultural. Diego, si te presentás y después vamos a ir de lleno a los cuadernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias Marina, gracias Lu. Bueno, sí, bueno, tal cual como decía Luján, la idea es un poco, los cuadernos van recogiendo y van como dialogando con esta producción de los Game Studies. Digo algo brevemente de mí, 2 líneas. Yo soy, desde hace poco soy magíster, por eso me trabé. Siempre decía maestrando, ahora soy magíster y me cuesta. Pero soy licenciado y magíster en crítica y difusión de las artes y doctorando en artes, las 3 por la UNA, la Universidad de las Artes, antes ex-IUNA, quizás lo recuerden también con ese nombre. Y en algún momento de la carrera empecé a investigar videojuegos. Yo no produje, no hago videojuegos, no desarrollo, pero tenía como otro objeto que era el cine, y de repente, bueno, también soy crítico de cine, pero de repente empecé a ver que en la carrera podía trabajar, hacerle preguntas, interrogar a este objeto que hablo de hace más de 10 años, atrás, un poco más 12, en la Argentina como que todavía académicamente estaba medio, digo, nada, como un poco estaba sucediendo a Game On ya, pero que dirigía Lu, pero digamos que la academia todavía estaba como formándose, todavía sigue de hecho formándose, pero bueno, un poco esta línea de investigación y los cuadernos que produjo la línea son un poco el síntoma de que hay como una especie de afianzamiento, así se dice, o establecimiento de una línea de Game Studies local, latinoamericana, hispanoamericana. No sé si querés hacer vos un poco el repaso. Sí. Dale, ahí sigo. Me parecía pertinente que les contáramos de estos 2 perfiles, porque justamente no somos desarrolladores, no venimos del campo de los videojuegos, sino que nos estamos acercando desde la comunicación, la historia del arte, la crítica, y de esto hablan los cuadernos. Nacen en el 2018 en una intención conjunta de la Universidad de Palermo y de Game On, el arte en juego, que es la exhibición que curé durante 10 años, y que tiene el objetivo de visibilizar y fomentar la reflexión académica que hay en torno al videojuego, desde la especificidad misma del videojuego y desde preguntarse cuáles son los modos de apropiación que se están dando en la sociedad en ese momento. Los Game Studies son un campo en construcción de conocimiento que nace en la década del 90, a nivel internacional va apareciendo en distintos puntos, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, y que se van a ir consolidando a principios del 2000. Y hay producción nacional y hay producción hispanoparlante, pero que se ve perdida en el resto, en estas publicaciones que había en idioma norteamericano principalmente. Entonces los cuadernos lo que buscan es visibilizar, fomentar y empezar a cruzar la producción local. Así nace el primer cuaderno. Nosotros vamos a hacer un recorrido al revés que el de Ana, voy a empezar desde atrás hasta que lleguemos a hoy, que es una foto y nace con una búsqueda puntual de quienes están ya investigando y trabajando desde distintas áreas sobre los videojuegos. Entonces es un panorama, un pantallazo, donde hay voces de Latinoamérica, de España y de Argentina. Ahí mismo va a estar participando Diego, en Viejas Inquietudes, Nuevas Preguntas, con un breve recorrido histórico sobre la evolución de los Game Studies y haciendo también foco en lo que está pasando en Latinoamérica. A partir del segundo cuaderno, Diego se va a sumar al equipo y ya quedamos Diego y yo como coeditores, y vamos a ir trabajando con convocatorias abiertas año tras año, buscando no salir con un objetivo y una consigna de, bueno, ahora reflexionemos sobre este tema, sino rescatar cuáles son las discusiones que se están dando en ese momento, con lo cual los cuadernos son siempre una foto, una instantánea de lo que está sucediendo. De esta forma, el primer cuaderno va a ser un relevamiento a nivel latinoamericano, pero en el segundo vamos a tener un fuerte foco nacional, o sea, son todas producciones locales. Y que bueno, esa es la aproximación, es no enfoques en los Game Studies locales, en el 2020 justamente. Algo también para destacar de esto es que los cuadernos buscan ir variando las voces. Entonces vamos a estar viendo en general distintas personas colaborar, a excepción de algunos casos, como por ejemplo Guillermo Sepúlveda, desde Chile, que nos acompaña creo que en casi todos los cuadernos, o Sí, Julieta menos en uno, Lombardelli, pero que están todos. que se va a repetir.
donde son académicos que están reflexionando, construyendo una teoría propia. Entonces nos parece importante desde el cuaderno acompañarlos y visibilizar esa evolución. Pero si no van a ser siempre pantallazos aislados. Diego, si querés ir comentando sobre No, y alguno en así como particular. decías vos, una cosa que está muy bien, que es que cada cuaderno funciona como una foto. Digamos que cada cuaderno no tiene una consigna específica con la cual contactamos a personas, sino que es un llamado y el cuaderno recoge de alguna manera cierto estado de cosas en los estudios sobre el videojuego, locales, de la región, pero también hispanoamericanos. Al mismo tiempo también lo que nos pasa es que el cuaderno es un poco pionero en la región, porque no hay tantas publicaciones en papel que sean específicamente sobre Game Studies. Lo que nosotros encontramos, cualquiera, si busca un poco, encuentra publicaciones dispersas. De hecho, nosotros mismos con Luján publicamos publicaciones que no siempre son de Game Studies. Yo publiqué muchos años, investigaciones sobre videojuegos en revistas académicas sobre comunicación, sobre otros temas, sobre arte, por ejemplo, sobre semiótica. Pero una cosa que tiene el cuaderno es que es una publicación específica sobre investigaciones de videojuegos, y eso es realmente algo que en la región no estaba hasta hace 5 años. Yo revisé mucho la producción de Brasil, Paraguay, otros países, Uruguay y demás, es una cosa que todavía no está. Entonces, en ese sentido, el cuaderno se alimenta un poco de también la producción que está dispersa e intenta darle algún tipo de lectura global. Porque lo que encontramos, como decía Luján, en cada número es que, aunque nosotros no lo busquemos, no lo propongamos, no bajemos una consigna, cada cuaderno encontramos cuando miramos lo que tenemos algún tipo de especificidad. Y por eso vemos que hay cuadernos que son más de el estado de la producción local, cuadernos que tienen que ver más, por ejemplo, con la reaparición de viejas preguntas, viejos interrogantes e investigaciones de los Game Studies, cuadernos que muestran como dos movimientos, esa recuperación de las viejas preguntas de los Game Studies, y que muestran por otra parte, esta idea de la apertura a otro tipo de preguntas, o a disciplinas que miran el videojuego desde un territorio que no es el de la especificidad de los Game Studies, la sociología, la psicología, que se acercan a un objeto con un herramental teórico que no es el de los estudios sobre el videojuego, la ludología, etc. Entonces cada cuaderno de alguna forma es una foto involuntaria, si quieren, porque no es una foto que sacamos nosotros, sino que la construimos con un poco lo que nos llega. Y en este sentido también se distingue de las publicaciones académicas que hay, porque no es gente que está específica trabajando dentro de este campo en construcción que decimos de los Game Studies, sino que nos llegan las voces de distintos ámbitos, como decía Diego. Entonces sí va a haber algunos cuadernos en los que aparezcan personas que se dedican en específico y que vienen investigando y que vienen siguiendo teorías o autores o academia más con una construcción y la especificidad del Game Study, pero eso va a estar siempre en diálogo con estos otros campos. Entonces es también abrir esa mirada y fomentar ese diálogo para los cruces, que después de todo de eso se trata en los Game Studies, y de eso se trata la evolución que se está dando el videojuego, y lo que nosotros buscamos acompañar y fomentar, ¿no? Es entender cómo ese videojuego es jugado, reapropiado, entendido, resignificado desde distintos lugares. Y qué mejor forma que brindar un espacio de reflexión académica para entender qué es lo que está pasando, por qué y cuáles son los próximos caminos que se van abriendo. Acá justamente estamos en uno de derivas de concentración y aperturas, donde se da lo que comentaba Diego, esta actualización que hay de viejas teorías, pero leídas hoy, viejas, que son de hace una década, o sea, son viejas nuevas. Es decir, viejas para la velocidad de un campo que crece y se expande muy rápido, y que en 20 años parece que hizo mucho, pero bueno, si lo miramos en términos de otras temporalidades, del psicoanálisis, por ejemplo, bueno, son súper nuevas, digamos, si lo miramos de ese lugar, ¿no? Otro tema es que, si bien abrimos convocatoria y no trabajamos con un objeto específico de estudio, sí buscamos vincularnos con instituciones o espacios que están trabajando en este mismo sentido. Así fue el último cuaderno de Viejas Inquietudes, Nuevas Preguntas, donde estuvimos trabajando con la UNAM de México. Y entonces hay un apartado específico de la academia en México, donde lo ponemos en diálogo con lo que está sucediendo en la reflexión en Argentina. Entonces ese tuvo, bueno, quizás sí ese foco de mostrar un pantallazo específico en 2 países en particular. Y en este sentido también es una invitación ahora abierta,
porque nos interesa este diálogo y el pensar qué posibles vínculos se pueden dar con otras disciplinas o con otras instituciones, con otros espacios de investigación. Y también un comentario más meta, por ahí más sobre la exposición nuestra, que si comparan, por ejemplo, con la de Ana recién, ven que nuestra exposición es mucho menos, hace un repaso mucho menos teórico, conceptual, de hecho casi no lo hicimos, sino más bien, si quieren, del recorrido global que tuvo la línea de investigación y los cuadernos. Eso nos pasa seguido porque de alguna forma es un objeto tan nuevo para muchos espacios, el de los Game Studies, en Argentina y en la región, tan novedoso, por ahí con tan poco conocimiento en general, porque todavía es un poco marginal como objeto de estudio comparado con disciplinas que están asentadas hace muchísimo tiempo como el diseño, que eso nos fuerza un poco a hacer si se quiere, como una especie de recorrido más global, incluso a veces más administrativo, de cómo es que se fundan y funcionan estos cuadernos, que teórico, digamos, ¿no? Esto también es algo que tiene que ver con un poco la situación de los Game Studies como línea de investigación. Acá habíamos preparado algo muy breve que no llegamos a mencionar, pero en 2 líneas. En el último cuaderno, no el que estamos editando ahora, el quinto, sino el cuarto, acá podíamos ver, por ejemplo, brevemente, cómo es que en los textos que recibimos tanto de Argentina como de Brasil, y también de Chile, que no está mencionado acá, pero veíamos que en cada uno de estos textos, hay muchos más, yo elegí solamente algunos rápidos para hacer un ejemplo, pero cómo reaparecían, ahí lo ven indicado arriba de todo, cómo aparecían preguntas, interrogantes, investigaciones que son específicas del campo de los Game Studies desde su fundación entre 2000 y 2003, que tienen que ver con la violencia y sus efectos en el público, por ejemplo, el caso del videojuego en particular, la articulación del videojuego con prácticas pedagógicas, algo que anticipa la fundación de los Game Studies ya en los 90, y también la discusión sobre las especificidades mediáticas del videojuego, y ahí hay 2 temas en particular, que son cómo el videojuego construye sonoridad y cómo se relaciona con otros medios mediante la cuestión de la transposición de este pasaje, diálogo entre, por ejemplo, una novela, como Duna, y un juego de mesa. Entonces, esto es apenas un ejemplo, un pantallazo muy veloz, de cómo es que en el anteúltimo cuaderno, en el cuarto, encontrábamos que en el campo local, de manera buscada o no, seguramente involuntaria, pero eso es lo de menos, reaparecían interrogantes que estuvieron un poco en el momento de emisión, de fundación del campo de los Game Studies. O sea que eso muestra, decíamos en el prólogo, no una calcificación, no una estabilidad, no digamos algo que quedó viejo, sino por el contrario, una especie de revitalización de preguntas que siguen movilizando ese campo. Y nos parece que el cuaderno un poco, cada número con su especificidad, pero en particular ese cuarto cuaderno, mostraba la existencia de un linaje, una herencia investigativa, si se quiere, que para un campo tan reciente, digo, que no es como el del diseño, por ejemplo, que es obviamente mucho más expandido, mucho más antiguo y demás, mostraba, sin embargo, un tipo de consolidación, incluso a nivel local, donde todavía se están expandiendo los Game Studies locales. Entonces, estábamos contentos, para decirlo en breve. Bueno, muchísimas gracias. Luján, ¿querías decir algo más? No, está bien, era cerrar sobre eso. Perfecto. Bueno, buenísimo, muchísimas gracias, súper claro. También el derrotero de estas líneas que si bien tienen algunos cauces, también dan posibilidad a los meandros, ¿no? A las modificaciones, a las mutaciones propias de toda práctica científica dentro de un campo determinado. Muchas gracias. Luz, ¿estás por ahí? Te veo conectada, pero no sé. Ahí estás. Apareciste. Bueno, nos toca a nosotras. Es nuestra. Vamos a presentar. Voy a empezar a hablar. No sé, hay un astro de fútbol que es Diego Maradona que hablaba en tercera persona de sí mismo. ¿Vieron? Decía Diego, bueno, esto es medio raro, presentar la propia línea de investigación. Bueno, pero les cuento. La línea de investigación número 8 se titula Investigar en Diseño. Está dirigida por quien les habla y por Luz del Carmen Vilchi. Es una línea de investigación que tiene muchos años. Está desde el surgimiento de las líneas de investigación en la facultad, así que tenemos 7 años de investigaciones encima, y es una línea de investigación que desde su fundación nos encontró trabajando junto con Luz del Carmen, cosa que yo particularmente celebro,
y es entonces una investigación entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Diseño y Comunicación. Estoy compartiendo pantalla y es esta. ¿Querés, Luz? Te doy la palabra cuando, digamos, hablemos. Si quieres, doy este panorama. Tenemos 5 proyectos y estamos en la convocatoria número 6 de nuestro proyecto. Lo que ha caracterizado la convocatoria de los últimos 5 proyectos, no, de los últimos 4, se dio junto con un grupo de investigadores con los que venimos trabajando sistemáticamente. Entonces se dio una dinámica, es curioso esto, se dio una dinámica que a partir de un primer trabajo que fue, entiendo que fue el proyecto 8.2, que se llamaba Investigar en Diseño del complejo multívoco diálogo entre el diseño y la artesanía, estaba por acá. Desde este proyecto se armó un equipo, un grupo sin la propuesta específica de que fuera así, pero de colaboradores e investigadores que cada coloquio de investigación presentábamos el proyecto, abríamos el debate, estábamos con la percepción de hacia dónde estaba demandando nuestro campo que continuáramos la investigación, y de manera colaborativa surgía la convocatoria para el próximo proyecto. Lo hablábamos diciendo, bueno, ¿qué les gustaría? ¿Para qué estamos? ¿Por dónde sigue estas indagaciones? Y surgía la convocatoria para la próxima línea de investigación, con lo cual se ha logrado un trabajo muy consistente con un núcleo, con un grupo. Siempre está abierto, siempre incorporamos más gente, etcétera, pero con un grupo de investigadores con los que vamos vibrando y armando con convocatorias, proyectos y publicaciones. Este derrotero, luego del primer proyecto, que es este último, que se llamó Experiencias Comparadas, Investigar en Diseño en América Latina, esto está así, ahí está, que fue nuestro cuaderno número 82, que trabajamos sobre la enseñanza del diseño en distintos lugares. Se dio lugar a Investigar en Diseño del complejo y multívoco diálogo entre diseño y artesanías, que fue nuestro cuaderno número 90, y aquí surgía, entre diseño y artesanía, en ese coloquio surgió el tema de la ética muy fuertemente, no sé si recordás, Luz, como un problemón del diseño, como un tópico muy fuerte en el campo del diseño, y lo trabajamos desde los múltiples cruces posibles porque surgieron muchos ejes de indagación con respecto a este tema. Por otro lado, Luz tiene una formación filosófica fortísima, entonces, bueno, podíamos abordar desde ahí la cuestión de la ética también. Y en el siguiente proyecto de investigación, el debate devino en la idea del diálogo, lo dialógico, tuvo un acento muy fuerte en este cuaderno 143. Siempre estamos trabajando en estos distintos posicionamientos, que Luz nos va a contar un poco más, que tiene que ver con el desde, el para y el a través del diseño, que tiene que ver también con los distintos posicionamientos y las aristas desde las cuales indagamos e interpelamos al diseño. Y la última publicación que lo presentamos en julio, eran las miradas, dónde nos posicionamos para mirar, para abordar, desde, para el diseño de los objetos, nuevamente. Ese fue el derrotero de nuestra línea, lo está haciendo, estamos con una convocatoria que tiene que ver con esto, y estamos con los abordajes desde la interpretación y la representación en el diseño. Así que yo ahora le doy la palabra oficialmente a Luz, todo tuyo. Muchas gracias, Marina. Buenos días a todos. Como siempre, es un enorme
Ay, ¿soy yo o se colgó? Se Marina. congeló. Ay, se congeló. Ahora le Luz, decimos, Luz, te apague la congelaste. Si podés apagar la cámara y hablar sin cámara, vas a tener mejor internet. ¿Ahí? Ahí estás. A ver, ¿Está bien? se te escucha perfecto. Ah, bueno. Sí. Empiezo de nuevo. Bueno, saludaba yo y hablaba del gusto de seguir participando en el crecimiento de esta línea de investigación. Y pues nos hemos encontrado inquietudes diferentes, trayectorias que de alguna manera interrogan al diseño y lo cuestionan. En este año en particular, dijéramos que dejamos las preposiciones a un lado, que las hemos trabajado en varios cuadernos, es decir, aquello que se mira dentro del diseño o desde el diseño, que es lo que permite que se elabore una teoría, pero que también se desarrolle la praxis. Este año hemos dejado más abierto, simplemente dejamos los abordajes desde la interpretación y la representación en el diseño, porque han empezado a participar con nosotros diseñadores, primero de diferentes universidades de México, a través de la UNAM, es decir, todos ellos son exalumnos de doctorado, exalumnos de la escuela, pero que están enfocados o en la enseñanza o en el diseño de mensajes, de objetos, de productos, de espacios, incluso de artes escénicas o de propuestas alternativas, audiovisuales, cinematográficas. Entonces, es una intención mucho más abierta, un poco más flexible, justo por esta participación, incluso no solo de diseñadores, y se dio desde el cuaderno pasado, que de repente estamos encontrando la participación de arquitectos, estamos encontrando la participación de diseñadores industriales o de diseñadores de otros y lo cual enriquece, por supuesto, a la línea de investigación y enriquece el cuaderno, de tal manera que nuestros conceptos clave de este año son interpretación y representación. Ya tenemos, pues en el buzón ya tenemos una serie de propuestas, ya tenemos los primeros abstracts. El año pasado nos desbordó, solo llegaron 16 propuestas, pero que también están las que le llegan a Marina, entonces tuvimos realmente una participación muy extendida, muy expandida. Y eso, pues, la verdad es que sí es una satisfacción porque la gente está interesada, muy interesada en participar. Ahora ha habido muchas interrogatorios en diferentes lugares. Obviamente la abrimos con invitaciones clave de personas que pueden difundir, pero pues casi les podría decir que están participando en este momento la Universidad de Sonora, la Universidad de Ciudad Juárez, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado de México, obviamente la UNAM, la Universidad La Salle, es decir, nos está de convocatoria y de participación pues bastante expandida. Y pues esperamos tener para este año un cuaderno
interesante y un cuaderno con nuevas propuestas, porque todo esto obviamente pues lo que hace es, como dicen en la teoría rizomática, ¿no? Es algo que es, nosotros sembramos, pero que las raíces y nos van retroalimentando y van alimentando el mismo cuaderno. Entonces, ¿qué más digo? Pues que es un gusto trabajar con Marina, un enorme gusto. Y por supuesto, un orgullo seguir trabajando ya en este Instituto de Investigación en Diseño, que también ha causado mucho revuelo aquí en México. La gente está muy interesada, es decir, empiezan a preguntar cómo, dónde, con quién. Entonces, bueno, yo les paso datos porque pues es importante para nosotros esta posibilidad de multiplicar las participaciones y pertenecer sobre todo a las redes iberoamericanas. Y pues qué más que la Universidad de Palermo, que este momento y desde hace unos años el foro más importante de investigación del diseño en América Latina, y pues es un orgullo pertenecer a él. Gracias, Marina. Mil gracias, Luz, por tus palabras, a las que no tengo absolutamente nada más que agregar. Y bueno, te agradezco desde desde lo personal, en primera instancia, y desde la facultad, todo tu trabajo, participación y compromiso en esta línea de investigación, y con la facultad y con el instituto. Así que bueno, muchísimas gracias. Esta fue la presentación de nuestra alumna. A continuación, presentamos la línea número 1, que se llama Cruces entre cultura y diseño, el diseño en las culturas y los abordajes culturales del diseño, que está coordinado por la doctora Karen Adenburg. Bueno, muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer estar acá como siempre. Voy a compartir pantalla antes de empezar, si me disculpan. Acá estamos. Bueno, el recorrido que yo voy a hacer es más bien en términos generales, ya les voy a contar, pero bueno, en principio coordino la línea de investigación número 1, Cruces entre Cultura y Diseño, que está vigente desde el año 2016, y como su nombre lo indica, busca abordar los diferentes cruces entre el campo cultural y el campo del diseño, que en principio tienen trayectorias como campos separados, pero al mismo tiempo se pueden ver fácilmente, digamos, o yo ya no puedo dejar de ver las múltiples intersecciones, como tanto en el plano conceptual como a nivel de las prácticas, y también a nivel de la docencia, aparecen múltiples cruces. Y algo que, digamos, con lo que surgió esta línea, que la pensamos inicialmente, me acompañó Marina, y que, bueno, sigo observando, es que ambos términos aparecen, digamos, hay muchas referencias a la cultura en el campo del diseño o al diseño en el campo de la cultura como términos acríticos, es decir, hay todo un universo de discusiones, investigaciones, acciones y prácticas y docencia sobre diseño en su campo, por ejemplo acá en la Universidad de Palermo, y muchas veces al hacer un análisis o estudiar algo en el campo, en el muy amplio campo cultural, se habla del diseño de políticas, diseño de lo que fuera, diseño de prácticas, digamos, de fenómenos culturales, y se habla críticamente del diseño, no se piensa de qué se trata. Y lo mismo con respecto al concepto de cultura. Por supuesto estoy generalizando, ¿no?
Y quizás, quizás no, yo creo haber encontrado más problematización o búsqueda del concepto de cultura desde el campo del diseño, cuando se habla de algún fenómeno cultural, que, digamos, viceversa, ¿no? Que en el campo cultural al hablar del diseño. Y esto es algo que se sigue observando. Entonces, desde ese punto, bueno, voy a partir de plantear cómo se está entendiendo, cómo venimos entendiendo y cómo se va trabajando en los distintos proyectos y con los distintos investigadores que forman parte de esta línea conceptualmente. Bueno, digamos, el concepto de cultura no es en absoluto unívoco, ¿no? Tiene muchos sentidos y estos distintos sentidos se pueden entender contextualmente, ¿no? En distintas regiones, en distintos periodos históricos. Bueno, esto que estoy diciendo lo repito muchas veces a lo largo de los coloquios y presentaciones de la línea de investigación, pero me parece central. Bueno, desde la antropología, que es la ciencia que en buena medida estudia las culturas, nos hemos ocupado mucho del concepto de cultura, y se entiende, digamos, dentro de esta diversidad de acepciones, hemos ido consensuando en lo que García Canclini llama una definición sociosemiótica, que piensa en no lo quiero decir mal, ¿no? Pero digamos, en el proceso de producción, de circulación y de consumo de significaciones en la vida social. Estas significaciones, este universo de significaciones, estas tramas de sentidos, como diría Gertz, no son estáticas, no hablan de un sistema cerrado, no son homogéneas, sino que por el contrario se piensa en procesos activos, diría Susan Wright, procesos activos de construcción y disputa por los significados, desde actores, grupos sociales que están posicionados en diferentes lugares de poder. Desde esos diferentes lugares de poder intentamos ir imponiendo, haciendo ver los sentidos que atribuimos a los distintos elementos que forman parte de esta trama de significados que es la cultura. La cultura al mismo tiempo no es una esfera separada del resto de la vida social, sino que la podemos pensar como un proceso social total, y como tal, digamos, está muy imbricado con lo que sería el diseño entendido en un sentido muy amplio, que es como la concepción, la proyección y también la puesta en acción de prácticas, de estrategias, de actividades en función de un objetivo, que puede ser material, puede ser inmaterial. Estos dos muy amplios sentidos de diseño y de cultura nos han permitido desarrollar un montón de trabajos heterogéneos y en diálogo a lo largo del tiempo. Desde pensar en el diseño de políticas culturales, el diseño de eventos artísticos, el diseño de prácticas de representaciones en un campo específico dentro de esa totalidad que es la cultura, y pensar al mismo tiempo en el contexto sociocultural en el que se desenvuelve el diseño de indumentaria, el diseño arquitectónico, el diseño de estrategias de comunicación, el diseño de objetos, etc. Esta mirada amplia y a la vez de cruces ha permitido que investigadores e investigadoras que trabajamos sobre objetos específicos diferentes entremos en diálogo, y esto se ha plasmado, en 6 intercambios, en 6 coloquios de investigación dentro del Congreso Internacional de Diseño Latino. Lo estoy diciendo mal, seguro que estoy invirtiendo los términos, pero los significados están ahí entrecruzados de todas maneras, como la trama cultural. En 6 coloquios entonces y en 2 cuadernos
que no tienen direcciones específicas diferentes, sino que en ambos casos se han articulado de distintas maneras estos intercambios conceptuales entre cultura y diseño. Tenemos digamos, desde los inicios de la línea, en el 2016 hasta la actualidad, hay investigadoras e investigadores que están participando desde el principio, y de hecho la línea comenzó primero con una propuesta de cuaderno que se plasmó en un primer coloquio, al que ya se sumaron investigadores que venían trabajando interesados en el área, y a lo largo de estos distintos coloquios lo que fue ocurriendo es que fuimos viendo y acompañando los distintos procesos de avance sobre estas investigaciones. Dos casos muy interesantes son los de dos actualmente doctoras por la Universidad de Palermo, que participaron como estudiantes de doctorado desde el inicio de la línea de investigación, que son Rebeca Lozano Castro y Daniela Larrea Solórzano, que trabajaron Rebeca sobre gráficas identificativas en las fachadas comerciales y Daniela sobre artesanías salasacas, ambas ya con una pregunta sobre el campo cultural que fueron articulando, y es muy interesante poder ver ese proceso a lo largo de los distintos coloquios y plasmados en el segundo cuaderno. El segundo cuaderno, me doy pie sola para pasar. Digamos, esta línea de investigación se desarrolló hasta ahora en 2 proyectos, ya estamos por el tercero, entre el diseño de los procesos culturales, me falta una palabra, y los abordajes culturales del diseño, y procesos culturales y diseños posibles. En este segundo cuaderno, que es el número 116, ya pudimos ver los resultados de los avances ya post-tesis y pre-tesis en un caso de estas dos actuales doctoras, y también de distintos investigadores. Algo muy interesante para mí, por esta observación de que el campo cultural no problematiza el concepto de diseño, es como, digamos, salir convocando a distintas investigadoras e investigadores, digamos, más afines a mi formación de procedencia, que es la antropología o la gestión cultural, que es otro de mis ámbitos de trabajo actual, cómo empezaron a problematizar y a generarse preguntas, algo que me ocurrió a mí misma también, en clave del diseño, ¿no? ¿Qué diseño hay por detrás de, ¿no? O qué perspectivas, qué concepción hay por detrás de políticas culturales en teatro comunitario? ¿O qué miradas hay por detrás de políticas en interculturalidad con niños mapuche, ¿no? Digamos, cosas muy diferentes conviviendo con estas preguntas en torno, por ejemplo, a el diseño de indumentaria. Entonces, lo que pude ver, y me parece muy rico, y es un proceso que yo misma pude hacer, que creo que me ha ayudado mucho, es a preguntarnos en clave del diseño, cómo estamos entendiendo el diseño, cómo lo estamos pensando, y desde ahí, qué nuevas preguntas nos podemos formular. Entonces, bien, además de este cuaderno, tenemos el cuaderno anterior, que es Procesos Culturales y Diseños Posibles. En la misma línea, ¿no? Con muy diversas, digamos, articulando estos campos en investigaciones muy diversas. No voy a ahondar ahora mucho en la línea actual, que está cerrando en un nuevo cuaderno, pero sí les voy a hacer algunos comentarios al respecto, solo para que se tienten de participar del próximo coloquio de investigación en el que estaremos presentando el cuaderno que ya está yendo a publicación, con la tercera línea de investigación, que es inclusión, exclusión social en y desde el diseño. Y esto viene a colación de estas preguntas que yo me venía formulando por investigaciones mías más amplias vinculadas con los procesos de inclusión social y música, y en los distintos intercambios que fui teniendo, tanto con gente de este campo, digamos, que empezó a preguntarse en clave del diseño, por ejemplo, el caso de un actual licenciado en gestión cultural que empezó a repensar cómo se diseñan las políticas
en circo, y al mismo tiempo, como, digamos, a lo largo de los distintos coloquios e intercambios que tuvimos también con gente proveniente del diseño, en preguntas que yo iba formulando, porque tiene que ver con mis propias inquietudes sobre la exclusión que yo observaba o inclusión que yo observaba que se podía generar en distintos procesos que venía analizando, bueno, se fueron abriendo preguntas hacia estos mismos fenómenos que venían observando, por ejemplo, el caso de las artesanías alasacas, por volver a nombrar a una actual doctora. Bueno, preguntas sobre qué se estaba excluyendo y qué se estaba incluyendo en la concepción de quienes podían dedicarse o no a determinadas pinturas de determinados objetos, como concepciones culturales, y como concepciones culturales que desde esta perspectiva que ya venía, digamos, que ya fui describiendo, se entiende como procesos activos, dinámicos, disputados y no cerrados del conjunto de la sociedad de la que forman parte. Bueno, acá cierro para no entusiasmarme y seguirles hablando de las discusiones sobre inclusión y exclusión social. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Karen. Súper claro todo tu trabajo en esta línea. Por último, dentro de esta comisión, queda la presentación de la línea número 25, que coordina María Pía Esteve Corena, y se titula Imagen y Diversidad. Todo tuyo, María Pía. Muchas gracias, Marina, y bueno, muy agradecida también a la Universidad de Palermo. Les voy a presentar mi línea de investigación, que arranca desde el año 2018 también, y bueno, es la verdad que un placer poder conformarla con otros profesionales en el área de imagen, ¿sí? La última publicación nuestra estuvo en torno a imagen y diversidad. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, esta línea, que en verdad se llama Imagen 360, toma en principio la idea de la imagen como una percepción, ¿sí? Alejándonos un poco del concepto de imagen visual, netamente, ¿no? O encadenada a términos de moda, tendencias, ¿no? Que por supuesto la componen, pero es un elemento más dentro de todo lo que es la imagen. La imagen es mucho más rica y más abarcativa, ¿no? Entonces, un poco la idea de esta línea de investigación es poder construir teoría en base a el tema de la imagen, ¿no? Y cómo fue derivando este concepto, que es algo que tratamos en el cuaderno anterior, ¿no? En el último cuaderno, Imagen y Diversidad, que presentamos en el año pasado, el eje acá fue tomar esta percepción y cómo van cambiando los lineamientos sociales, y cómo incide eso en la transmisión de la imagen, ¿no? Para esto, en la composición de esta parte de la investigación, participó Coca Sevilla, que es una excelente asesora de imagen certificada internacionalmente, y ella viene investigando con nosotros desde el año 2018 también, y ella abordó el tema del nuevo rol que cumplen que cumple la mujer abordando nuevos espacios de poder, ¿no? Temas como equidad de género en la participación institucional, y cómo atraviesa el tema de la imagen, ¿no? También invitamos al doctor Bernardini y la doctora Zambini de Argentina. Ellos trataron el concepto de longevidad, y también cómo va cambiando la percepción que nosotros tenemos de la imagen
de una persona de mayor edad, ¿no? Hace 40 años esa percepción era totalmente diferente, y hoy en día este grupo etario hasta participa activamente de sectores dentro de la economía, tienen poder de decisión, ¿no? Algo que antes se pensaba que la gente se jubilaba y ahí terminaba su participación dentro de la economía, ¿no? Y entonces ponía una distancia muy grande. También el doctor Martín Simonetta es economista y él investigó sobre la incidencia cultural, ¿no? Y tomó un ejemplo concreto de los últimos años del grupo de hispanos, ¿no? Tal como lo denominan en Estados Unidos, y cómo se inserta ese grupo social dentro del tramado de Estados Unidos, ¿no? Toda su incidencia, cómo fue evolucionando esto en los últimos 50 años, esa participación, ¿no? Incluso a nivel de la lengua, ¿no? Cómo se fueron modificando también programas educativos, todo en torno a esta participación tan fuerte y tan creciente del grupo de los hispanos, ¿no? Tomó, por supuesto, el concepto de Max Weber sobre la sociedad, ¿no? Patrick Chung es un ingeniero canadiense y él tiene un programa, es fundador de una línea de testeo en etiqueta internacional, y él tomó digamos, su investigación estuvo en torno a un código que se llama, me estoy pensando en inglés y en español, por eso me corté. Es un código, se llama Civil Index, y trata de unificar las distintas corrientes de etiqueta, sobre todo de etiqueta profesional, porque ¿qué ocurría? Había muchos expatriados que llegaban de China para trabajar como ingenieros dentro de Canadá, y se encontraban con ese choque cultural de códigos, ¿no? Que de eso se trata justamente en la etiqueta social, para poder entenderse mucho mejor y con fluidez, ¿no? Desde el tema de los cubiertos hasta el tema de los saludos. Bueno, parecen cosas triviales, pero créanme, tengo varios viajes a China y trabajaba en el área de compras en Walmart y en Falabella, y créanme que a veces eso cuesta una negociación, así que no es un tema para nada menor para las compañías, y este Civility Index, que está aprobado por las Naciones Unidas, trata de unificar justamente esta diversidad cultural bajo este paraguas en torno a esta certificación internacional, ¿no? Él cuenta su experiencia, la verdad que es muy interesante, y en cómo participa el concepto de diversidad, ¿no? También los trabajos de dos investigadoras de la Universidad de Malasia, Ana Chong y Aida Barjehim. Ellas tratan el tema de los sesgos dentro de la empresa, ¿no? Y habla sobre el tema de la diversidad como promotor del liderazgo, de liderazgos individuales y de liderazgos de equipo, relacionados con la estructura de qué pasa con los pensamientos limitantes en cuanto a, sobre todo, compañías que son multinacionales, ¿no? Y tienen que lidiar con un otro que tiene otra cultura, que tiene otra forma de pensamiento y otro abordaje hacia temas específicos muy de empresa, ¿no? Entonces, ellas tienen curiosamente, es una línea paralela que está en la Universidad Malasia, y bueno, ellas justamente vienen desarrollando este tema del sesgo en la empresa ya hace 5 años, ¿no? Alelí Valerio de México también participó de esta investigación, y ella justamente lo que
menciona es este cambio de concepto de la imagen, ¿no? Y qué es hoy tener una imagen adecuada, ¿no? ¿Qué significa para nosotros, ¿no? ¿Qué significa para el que va a una entrevista de trabajo, el que va a postularse para un ascenso, o el que se cambia de país y tiene que enfrentar otras realidades culturales, ¿no? ¿Qué significa hoy tener una imagen adecuada, ¿no? Bueno, desarrolla todo ese estudio a través de los distintos clientes, ¿no? En mi caso yo tengo alumnos y tengo clientes hace más de 22 años en muchos países de Latinoamérica y de Europa también, y la verdad es que es apasionante ver ese cambio, ¿no? Y cómo fue modificándose este concepto. Y por último, bueno, mi trabajo que estuvo en torno a los sesgos personales, en este caso, y cómo son detractores de este concepto de diversidad, ¿no? Siempre que uno piensa en términos de sesgos, está yendo en contra de aceptar al otro, de incorporarlo, de aceptar su diversidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la amenaza más grande que hoy tiene la diversidad bajo nuestro concepto? Es justamente los sesgos inconscientes, ¿no? Aquellos que se forman desde la cultura, desde la costumbre de cada cultura, ¿no? Y son realmente una visión muy, muy local, ¿no? En otras investigaciones también participamos siempre junto a EICI. EICI es la Asociación Internacional de Consultores en Imagen, está en Estados Unidos y está presente en 64 países. O sea que es una institución que realmente es ideal para trabajar por la gran cantidad de profesionales que concentra, porque tiene tres formas de certificación internacional, y porque además es en sí representante de toda la diversidad cultural en torno a la idea de imagen, ¿no? Me toca presidir la parte de EICI acá en Argentina, en uno de los capítulos, y realmente me llena de orgullo porque en el 2010 me tocó traer este concepto de EICI a Argentina por primera vez. Así que es un placer poder compartir con los colegas estos desarrollos, ¿no? El otro trabajo que habíamos hecho anteriormente es la imagen personal frente a los nuevos desafíos del 2020 y todo lo que abarcaba el concepto de la nueva imagen, ¿no? Que cómo nos cambió la pandemia a todos y qué cosas empezaron a aparecer y otras cosas que empezaron a desaparecer o que no eran tan importantes, y cómo todo esto nos iba atravesando de los distintos enfoques, ¿no? Desde la política, desde la parte académica, desde la parte empresarial. Y el primero de los cuadernos fue justamente Comunicación e Imagen Personal 360, que era este concepto, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar imagen hace 25 años atrás, les puedo asegurar que el concepto de imagen era totalmente diferente, era un concepto más bien externo, frívolo, hasta podríamos llegar a decir eso, que se centraba en cosas técnicas como colorimetría, proporciones, estilos personales, y eso fue modificándose. Después pasó a la idea en el 2000 de comunicación, y últimamente esa idea se trasladó a la parte de percepción, ¿no? Hoy directamente no es ni siquiera necesario ver a una persona para formarse una idea de esa imagen, ¿no? Y desarrollar esa imagen. Por supuesto que esto fue un boom con todas las redes sociales, y este concepto se expandió hasta límites inimaginables, ¿no? Así que era muy necesario poder resignificar esta idea de imagen personal, de qué estábamos hablando cuando hablábamos de imagen personal, y de cómo integrábamos la parte interna, ¿no? La parte actitudinal, la parte de liderazgo, la resolución de conflictos, o sea, un montón de cosas que hoy
definen a alguien cuando nosotros hacemos una referencia de alguien, ¿no? Cómo nos formamos una idea del otro, ¿no? Y cómo intervienen nuestras acciones en lo personal. Así que bueno, esto es un poco el resumen, y por supuesto ya estamos preparando la nueva edición, y la verdad que es fantástico porque tenemos autores de Austria, de India, de Malasia, de México, Brasil, Costa Rica, Canadá, Inglaterra, y es fantástico poder aunar todos esos autores, todas esas visiones diferentes en estas publicaciones dentro de la línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Pía. Bueno, ahora sí, habiendo expuesto todos los lineamientos principales de estas líneas que conformaron esta tercera comisión del plenario, les dejo, los convoco y las convoco a que abran los micrófonos y dialoguemos de manera transversal entre las líneas, los distintos puntos de contacto. En primera instancia me surge lo interdisciplinario claramente, lo identitario, el cruce diseño y cultura que nos atraviesa a un montón, o esta interpelación entre el diseño y lo social, que está presente como denominador común, pero las y los escucho. También abro el chat para quienes están participando de este plenario del otro lado, ¿no? Para mí es muy importante, me olvidé de decir una cosita, agradecer especialmente a Fabiola, a todo su equipo, a nuestro decano Oscar, y bueno, a todos los que conforman el equipo de la UP, porque no se imaginan lo difícil que es coordinar con personas que tienen diferencias horarias de 11 horas, y que por ahí estaban atravesados por esta pandemia de diferente manera, ¿no? En Asia fue como muy diferente, y bueno, eso quiero agradecer, no quiero olvidarme de agradecer, porque han sido, gracias a ellos está la publicación. Así que muchas gracias. Genial. Comenzamos entonces con los cierres. Ana, dale. Quería hacer un comentario, digamos, de estas borrosidades que hay de temas, ¿no? De estos solapamientos. Estaba pensando en, bueno, el tema cultural es obvio, ¿sí? Cuando hablamos del habitar, el habitar está dentro de una cultura, hay formas distintas de habitar. No sé si yo podría vivir en un ambiente que vive un japonés de 12 metros cuadrados, seguramente no, ¿sí? Pero hay distintas apropiaciones que es necesario interrogarse, debatir, tener en cuenta. ¿Sí? Cuando a veces los arquitectos y diseñadores diseñamos desde una acá para una allá y pensamos que todos viven de igual manera, nos equivocamos mucho, ¿sí? Porque a veces hay arquitecturas, he visto, minimalistas, que para mucha gente es pobreza, no es minimalismo, ¿sí? Ese despojamiento es ausencia de, y habría que hablar de un maximalismo, de un barroco. Y por otro lado, el tema de los videojuegos. Ahora se empieza a trabajar todas estas experiencias inmersivas de, antes de un desarrollador vender algo, bueno, lo prueban con determinadas personas, hacen un recorrido que es casi lúdico, ¿sí? Porque ¿qué pasa si abrís esta puerta, si mirás acá, si tenés todo? Entonces, ¿cuánto de aprendizajes mutuos? Y no hablemos del tema de las imágenes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué queremos mostrar a quién, cómo, dónde, quién es el que va a habitar? Bueno, la imagen personal se mezcla con la imagen de los lugares donde la persona está situada, ¿sí? Me imagino a alguien que quiere ser representante de, imagino, un abogado de un estudio, digamos, tradicional, no puede vivir en un lugar tipo Globan o tipo Google, ¿sí? Debe ser otra apariencia. Entonces, ¿cuánto tenemos que aprender y cuánto
tenemos que empezar a cruzarnos. Yo 2 por 3 me pongo a pispear otros cuadernos y digo, a ver en qué andan otros, qué interesante, ¿sí? Esto no lo sabía. Entonces, esto, para evitar, por un lado hay que crecer en lo que hablamos al principio, en la teoría disciplinar, por otro lado, lo trans, inter, multi, nos atraviesa, ¿sí? Y tenemos que empezar a hablar entre nosotros. Bueno, nada más que estos comentarios. Sí, la idea de la transversalidad. Dale, Karen. Sí, no, me pasaba, bueno, está bueno escuchar las otras líneas de trabajo, y además me pasaba esto, ¿no? Me generaban preguntas, pero preguntas para abrir investigaciones. Bueno, yo en este momento estoy muy atravesada con las discusiones de inclusión y exclusión, y a todas era como, hay un mundo para me parece interesante eso, ¿no? Cada uno desde el universo que está mirando, con las preguntas con las que está mirando, seguramente puede pensar líneas que le causan curiosidad dentro de los otros proyectos, ¿no? Pero no la imagen, las inclusiones o exclusiones que hay desde la imagen, ¿no? Desde los game studies, ¿no? ¿Qué comunidades arman? ¿Quiénes se incluyen? ¿Qué se excluyen? Los modos de hacer, bueno, en los modos de habitar, ¿no? Bueno, eso me parece muy rico, eso, el cruce, que quizás se puedan abrir a espacios como de preguntas para desarrollar, ¿no? En los distintos ámbitos. Sí, y en un punto también la idea de la no naturalización, ¿no? Esto de no asumir que el otro, ¿no? Entiende por videojuego, no asumir que el otro en los distintos espacios, ¿no? O no asumir que sé de videojuegos, ¿no? Como esta idea de que en un punto lo plantea la ciencia toda, pero es como, bueno, plantearnos en el no sé, a ver, investigo, ¿no? No sé, a ver, no doy por sentado, y esta cosa de abro interrogantes, indago, interpelo a un otro en su otra edad, etcétera, etcétera, que también nos atraviesa a todos desde las particularidades disciplinares, claramente, que esto también lo destacaba Ana, pero con una no básica interdisciplinaridad, como por ejemplo esto lo traía acá, bueno, asume, y cultura, y sí, claro, lo agarro de la RAE, ¿no? Como bueno, soy específico en mi disciplina y no específico en las disciplinas con las que dialogo, ¿no? Esto que es muy desafiante, esto de plantear especificidades y marcos teóricos sólidos, tanto en la disciplina de pertenencia como con la que uno dialoga, que eso es lo más desafiante. Bueno, en este sentido, ¿alguien tiene algo más para decir? Si no, podemos ir Súper cerrando. interesante, comparto muchísimo, y de hecho ya anoté los nombres de ustedes para poder invitarlos a la línea de investigación en imagen, porque me encantó todas las exposiciones, y me parece que, como decía Ana, y Karen también, son totalmente compatibles, y bueno, entran dentro del concepto de imagen, ¿no? Así que lo enriquecen y sería un honor. Ya me voy a poner en contacto. Genial. ¿Es parte del objetivo de este plenario? Sí, Luján. Que pensaba exactamente lo que dice María Pía, o sea, más allá de este escuchar, pensar en concreto y decir por qué no coordinar y hacer una colaboración cruzada, y que los próximos cuadernos puedan tener, a lo parte quizás es de uno, no es de todos, pero empezar a fomentarlo realmente desde la práctica, ¿no? Para esto son, así que están bienvenidas todas las acciones colectivas, individuales, transversales que ustedes quieran llevar adelante, tanto ustedes como el público, para plantear un concreto trabajo entre líneas, entre directoras y directores que estén, bueno, este es mi punto, de repente hace a una comisión de congreso, la que uno entiende que no está investigando con su equipo, sino que somos muchos más pensando muy parecido, y es súper enriquecedor seguir investigando con. Así que tenemos todos los mails, en cualquier caso, cualquier otra consulta, claramente Adrián Jara coordina, arma o habilita, si es que ya no los han anotado los mails, lo hace muy eficientemente, así que quedamos a disposición desde la parte de la coordinación como para facilitarles cualquier otra acción de investigación transversal que nos siga
ayudando a pensar, repensar con mirada crítica esto que tanto nos apasiona, que es el diseño y la comunicación. Les agradezco muchísimo a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.